reúne los dos ámbitos, la historia y la educación. Entonces, ¿quién mejor que él para hablarnos de este vínculo? Algo que debo decir, la persona con quien estábamos hablando recién, les presento al doctor Jorge Vergalo, director de la licenciatura en Historia de la Universidad Maimónides. Doctor, un honor y usted jerarquiza también la charla. Muchas gracias. De ninguna manera, yo por referencias conozco al expositor y es quien realmente vale muchísimo la pena que esté acá. Gracias. Vale escucharlo, vale la pena escucharlo. Sí, sí, todos los que lo conocemos creemos lo mismo. Bien, sin más preámbulo, me parece que con esto le damos ahora sí al doctor Jorge Fabián. El auditorio es todo tuyo, Jorge. Gracias. Gracias por la presentación, pero gracias por la invitación a poder participar. Eh, la intención de la exposición que voy a dar ahora no es que sea algo, aunque quizás va a ser un poco tedioso, ¿sí? Y tanto de algo propio mío, sino también para después generar algún tipo de reflexión e intercambio, que es lo que amerita un poco la ocasión, ¿no? O sea, es difícil hablar de educación y democracia porque tiene muchísimos aspectos, muchísimas aristas, lo mismo como dice el título también, obviamente, ¿no? De escuela y democracia. ¿Sí? No es fácil, son dos palabras que en en alguna manera pueden llegar a sonar incluso contradictorias. Pero bueno, digamos, vamos a tratar un poco de contar por lo menos cuál va a ser el planteo de hoy, que insisto que es simplemente un disparador para que después, digamos, surjan muchas más digamos, preguntas. ¿Sí? Como dijo Ariel, el hecho de que yo venga del lado de la historia, ¿sí? Hace que, bueno, vaya por los dos lados, ¿no? Tengo que tener algún marco teórico, algún marco de referencia, y después, obviamente, por otra parte, meterme en cuestiones que están más vinculadas a lo educativo. En esa decisión de buscar un marco temporal, digamos, y un marco teórico, por un lado, más o menos nuestro marco temporal va a ser entre, digamos, la ley 1420 como esa piedra fundacional del sistema educativo, y para más o menos ser contemporáneos al hecho que hoy estamos mencionando, el Congreso Pedagógico, el segundo Congreso Pedagógico de Raúl Alfonsín, digamos que concluiría en 1986, ¿no? Con las salvedades que esto tiene. Digamos, si bien este es el marco temporal, bueno, el marco teórico en el cual se va a plantear esta charla, obviamente va a ser el de la historia de la educación. La historia de la educación va a ser ese ámbito de referencia que nosotros vamos a tener, y específicamente sería la de, en una parte, quizás en la última, donde se profundizaremos un poquitito más, es de la historia de la educación argentina reciente, ¿sí? Que avalaría el último periodo que estamos tratando de tratar. Para esto es importante hacer alguna consideración también sobre la historia de la educación en la Argentina. Es una disciplina que se formalizó relativamente hace poco en comparación con la historia, ¿no? Por supuesto, y que en el fondo empieza como un brazo de la historia política, por eso hay mucha relación en un principio cuando uno la estudia, vinculado a lo normativo, a lo procedimental, a las leyes, ¿sí? A cómo se fueron fundando las instituciones, y se dejan de analizar otras cuestiones. Se empieza, de hecho, a formalizar también dentro del ámbito del magisterio, ¿no? Digamos, como la formación de profesorados, incluso se deja de lado en el ámbito universitario, salvo en el caso de las carreras justamente de educación, pedagogía, pero en la propia disciplina de la historia es raro que las carreras la tengan. Formalmente se puede decir que con el peronismo recién la historia de la educación, digamos, entra ya en los planes de estudio definitivamente, porque antes tenía, digamos, algunos otros nombres, recién ahí entra en los planes de estudio de, bueno, lo que en ese contexto sería el magisterio, o si lo queremos decir, digamos, de otra manera, la formación docente, ¿no? Digamos, en todos los niveles. Ahí, bueno, también ahí hay que
vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a, bueno, a cómo impacta la formación, la democracia, ¿no? Y algo que nosotros vamos a tomar como fuente van a ser los manuales escolares. Distintos manuales escolares de distintos periodos, donde, digamos, vamos a hacer algún anclaje para ver algunas frases, algunos momentos, ¿no? Que quizás plantean algunas cuestiones para hacernos reflexionar. Nada más que para, digamos, nada más que para eso, pero bueno, como decíamos antes, viniendo de la historia hay que buscar una fuente, ¿no? Y quizás, digamos, dentro de la historia de la educación esto estaría más vinculado a la que hoy se conoce como manualística o historia de los manuales escolares. ¿Sí? Digamos, en esta cuestión de la manualística, la historia de los manuales escolares o la historia de la educación, ¿sí? También en el marco teórico pues hay que mencionar, no sé, a Miriam Sudwell, Adriana Scolani, Sandra Carli, Carlos Arnávar, Adriana Puigros, bueno, y un montón más, ¿sí? Gonzalo D'Amensola, Luis Alberto Romero, que también lo vamos a mencionar, ¿no? Son todos historiadores que están involucrados, digamos, en estas cuestiones y que a lo largo de la exposición incluso a varios de ellos los vamos a ir nombrando. Y bueno, digamos, para cerrar este marco teórico, las definiciones. Otro clásico del marco teórico es poner definiciones, y la primera definición que hay que poner en tela de juicio acá es la de democracia. ¿Qué es la de democracia y cómo se entiende? ¿Sí? Digamos, la democracia, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Democracia tiene una definición que quizás es la más común, la que todos conocemos, que es la de gobierno del pueblo. Sin embargo, etimológicamente, más que gobierno del pueblo sería poder del pueblo. ¿Sí? No es lo mismo, digamos, que gobierno, ¿no? Y para buscar una definición formal, me la anoté, ¿sí? Digamos, de lo que sería la Real Academia Española cuando dice que es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de sus representantes. Es una definición que entiendo yo, digamos, más o menos la compartimos todos, y lo más importante creo yo que es, ¿sí?, la definición que nosotros aprendimos en la escuela. Esa es más o menos la que tenemos cuando hoy uno habla de democracia, pero igualmente cuando uno hoy habla de democracia, utiliza palabras que ahora vamos a ver que no vienen del origen de la democracia, ¿no? Y hablamos mucho de tolerancia, de respeto, pero si vamos a profundizar un poco más en ese concepto de democracia, ¿sí? Porque para ver cómo se va transformando también a lo largo del periodo, tenemos que ir más atrás, digamos, que sería Aristóteles. Aristóteles en la política plantea un concepto de democracia, ¿no?, donde la sustenta en tres factores: la igualdad, la justicia y la libertad. Son los tres principios que tiene la democracia y que tienen que interactuar, digamos, entre ellos, ¿no? O sea, e incluso hacer diferencia entre que la democracia, primero, no es igual en todos los pueblos, porque la democracia, digamos, tiene que esa conjunción de lo que se entiende como la libertad, la justicia, digamos, y la igualdad, ¿sí?, en todos los pueblos no puede ser de la misma manera, ¿no? Y además plantea algunas cuestiones que son sumamente interesantes, ¿no? Digamos, primero, la igualdad en términos de ser conscientes de que uno es gobernado y que después va a gobernar a otros, ¿no? O sea, esa dicotomía y esa rotación que según Aristóteles tiene que ser permanente, ¿sí? Él dice que en una magistratura, como eran las que podíamos encontrar en Atenas, digamos, es necesario que haya una rotación permanente, que nadie esté más de un periodo, ¿sí?, digamos, ocupando una de las magistraturas, porque eso puede ser justamente perjudicial para la democracia, ¿no? Y también es interesante, ¿no?, porque la democracia él la opone a la oligarquía, entendiendo que la oligarquía se basa en la riqueza, en el linaje y en la educación. Y en la democracia están los que no tienen nobleza, o sea, no tienen ese linaje, los que son pobres y los que trabajan, ¿sí? Los define o los divide en esos dos marcos, ¿no? O sea, esta idea de igualdad, digamos, de justicia y de libertad, Aristóteles en la democracia la pone como es algo muy difícil de lograr, porque hay que aceptar ser igual en una sociedad que aparentemente no es justa. O sea, hay que buscar esa justicia para poder, digamos, vivir, digamos, en libertad. Es muy difícil entender, ¿sí?, que quizás los que no son ricos tienen que hacer lo que dicen los que son ricos, ¿sí?, pero más difícil es al revés, que los ricos tienen que hacer lo que no dicen los ricos, lo que dicen los que no son tan ricos cuando ellos están en el poder. Entonces, define a la democracia como algo bastante complejo.
cuando nosotros vamos al origen propiamente de nuestro sistema educativo, es cierto que la ley 1420, ¿sí?, va a hacer mucho hincapié en la formación de la nacionalidad, ¿sí?, va a establecer la educación obligatoria, gratuita y gradual, digamos, en lo que entendíamos nosotros como esa educación primaria, ¿sí?, pero no hace referencia puntualmente a la formación cívica de las personas, ¿no? Habla de las funciones de la aritmética, la geometría, el lenguaje, y refiere específicamente a la explicación de la Constitución Nacional. Esa explicación de la Constitución Nacional sería un poco lo que nosotros entenderíamos que se acerca a esta idea de, en la Argentina, establecer una educación cívica para justamente explicar lo que es la democracia. Una democracia que vale la pena también hacer la salvedad, que en la Constitución de 1853 no figura como tal. Sí va a figurar recién en la reforma del 94, ¿sí? Pero en la de 1853 no está explicitada como sí lo va a estar, digamos, después, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, hay una idea de construcción del ciudadano, va a haber una idea posterior de homogeneización, lo que después va a ser la educación patriótica, o sea, eso se va a construir y va a aparecer también lo que es una materia que se llama educación cívica puntualmente, que a lo largo del tiempo va a ir teniendo distintos nombres, distintos matices, ¿sí? Pero, digamos, que va a tratar de hablar, básicamente se imaginarán, de algunas cosas que son como tradicionales, que sería la forma de vivir en la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, esta cuestión del marco normativo, digamos, que establece las leyes y la sociedad para la convivencia, y por supuesto también, ¿sí?, la organización del Estado, la división entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿sí?, y también los derechos y deberes de los ciudadanos. Acá es interesante porque en un artículo de Silvina Gritz y Gladys Barreiro, ellas establecen que entre 1870 y 1930, ¿no?, digamos, los manuales de educación cívica centran la educación en 3 ejes: el servicio militar, la obligatoriedad escolar y el sufragio universal. Esos son los 3 ejes de educación cívica que vamos a encontrar, digamos, en los distintos manuales. Obviamente el sufragio universal, a partir de 1912, con la ley Sáenz Peña, digamos, se enfatiza muchísimo más, y ahí es donde aparece esta cuestión vinculada a la, digamos, a la democracia, ¿no? Yo voy a intentar, sabemos que no sé si va a salir, pero compartir la primera parte de un manual, ¿sí?, donde hace referencia justamente, creo que ahí se ve, ¿sí?, de 1918, donde explica, ¿sí?, en el manual justamente lo que es la democracia, ¿no? Digamos, el manual de 1918, hay muchos capítulos donde hablan justamente del desarrollo del concepto de libertad, muy, muy, muy importante, porque retoman esa visión aristotélica que después de la década del 30, digamos, empieza a dejar de lado, donde habla de la libertad civil, la libertad individual, de pensamiento, de trabajo, de prensa, ¿no? O sea, todas las libertades del hombre están, ¿sí?, ahí, digamos, representadas, ¿no? Este es un fragmento nada más de una de las partes, donde dice, como podrán ver, la República Argentina es una democracia, ¿sí? Lo establece de entrada al principio del texto. Y después dice, el conjunto del pueblo ejerciendo su soberanía al organizar su constitución y nombrar sus autoridades. El supremo imperio de la voluntad popular expresada por sus representantes legítimos. La igualdad de todos ante la ley y ante la justicia. Libertad de la palabra, de la creencia, de la imprenta, en resumen, todo aquello que puede pedirse un ciudadano libre a una colectividad política para el ejercicio de sus derechos populares, es lo que caracteriza a la democracia, ¿no? Es un breve fragmento, pero están marcados los que decíamos: libertad, igualdad y justicia. Esos 3 pilares, este manual de 1918 y otros textos, por supuesto, digamos, también los van a poder digamos, recoger, y es, digamos, muy importante porque sintetiza un poco rápidamente, ¿no?, por supuesto, digamos, esta visión normativa que uno quiere dar. Obviamente, sí que, digamos, esto uno lo ve representado, pero hay un pequeño problema. En 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado, ahí, claro, hay un cambio en la cosmovisión que se puede dar, hay un cambio en la visión. O sea, ¿qué va a hacer
un manual de instrucción cívica, o como vamos a ver después, un manual de historia, cuando, ¿sí?, esta cuestión de la libertad, de la igualdad, digamos, de la justicia, está, digamos, sumamente cuestionada. Sin embargo, la visión tradicional de democracia, la que aprendimos muchos en la escuela, va a avalar muchas cosas. Por ejemplo, si la democracia es el gobierno del pueblo, y a mí el pueblo me apoya, no va a haber ningún problema en que yo gobierne. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después en los manuales de texto de la década del 80, cuando hagan referencia al apoyo del pueblo a estos golpes. Entonces ahí hay una conjunción o hay algo medio dificultoso, digamos, de aprender. Sí, perdón, de comprender, ¿no? Entonces empieza a plantearse algunas cuestiones, ¿sí?, que, como ustedes saben, también duran más tiempo. Porque la Argentina, entre 1930 y 1943, no es que tiene 2 golpes, ¿sí?, y nada más, sino que en el medio tiene un proceso fraudulento en el cual la igualdad, la justicia y la libertad también están sumamente cuestionadas. Esta idea del sufragio que retomaban todos los manuales de educación cívica, por supuesto que va a estar, y va a seguir estando, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, el fraude sería lo que no le va a dar la legitimidad a estos gobiernos. Pero sí existe el voto como tal, entonces esa se va a, por lo menos, a poder plantear, ¿no? Es importante también pensar lo que significa para la Argentina la democracia y de dónde sale, digamos, esa importancia que quizás nosotros la tenemos a veces bastante olvidada, ¿no? O sea, uno de los textos fundacionales de la historiografía argentina es sin duda, ¿sí?, el libro de la historia o la biografía de San Martín de Bartolomé Mitre, como también lo es la de Belgrano. En este sentido, digamos, Devoto, cuando habla de los orígenes del nacionalismo argentino, él marca mucho la importancia de la contraposición incluso que hace Mitre sobre Simón Bolívar y San Martín, entendiendo que la propuesta sanmartiniana, ¿sí?, es democrática. Por lo tanto, es éticamente superior a la digamos, a la de Simón Bolívar. O sea, pone a la Argentina y a su propio libertador, al libertador de América, si quieren, esa construcción de la figura que se genera, como alguien que propone la democracia. ¿Sí? Entonces, la Argentina empezaría, ¿sí?, a exaltar, digamos, esa forma de gobierno desde sus inicios. Pero a veces eso también, digamos, queda relegado porque, bueno, Mitre, ¿sí?, aquel que fundó esa historiografía tradicional, ¿no?, el panteón de héroes, digamos, y la inclusión de los tiranos, ¿no? Pero también es importante ver cómo eso empieza, a partir del golpe de Estado, empieza a dejarse de lado. A ver, obviamente, si la Argentina hubiese tenido un golpe de Estado que duró 1 año y medio, quizás no hubiese pasado nada. Pero después viene un periodo fraudulento. Después viene otro golpe de Estado, lo cual ya nos empieza a mostrar, digamos, cierta estabilidad y cierta contradicción entre lo que pueden plantear un texto, digamos, y lo que está pasando en la, digamos, realidad. Pero ya en 1955 tenemos 3 golpes de Estado, 10 años de un periodo fraudulento, otros casi 10 años de un gobierno que sería democrático, sería, digamos, el gobierno peronista. Ese tendría legalidad y legitimidad, ¿no? Eso, digamos, lo contemplaría, ¿sí?, digamos, en esos 7 años. Pero bueno, digamos, es bastante compleja igualmente la situación. El tercer golpe militar en la Argentina, yo creo que es el más llamativo en este sentido, porque sí dice que es un gobierno democrático. La Revolución Libertadora se autoproclama como una revolución democrática. Y de hecho, podemos leer los diarios del momento, los discursos de Aramburu, incluso los anteriores, digamos, de Lunardi, ¿sí?, o distintas, digamos, cuestiones que están mecanografiadas, o, digamos, fuentes que se pueden leer, donde habla de que es democrático, es un periodo democrático. ¿Por qué? Porque Perón es un tirano. Y yo saqué al tirano. Y si yo saqué al tirano, ¿sí?, digamos, yo soy democrático. Entonces, la democracia se empieza a basar en eso también. Y bueno, ¿por qué yo saqué al tirano? Porque el pueblo quiso que yo sacara al tirano. Entonces yo gobierno porque el pueblo quiere que yo gobierne. Entonces yo soy un gobierno democrático. Y se plantea así, y se muestra así, incluso a pesar de proscribir el peronismo, de establecer el estado de sitio, que se produzcan fusilamientos. Entonces, a pesar de todo eso, digamos, no tiene ningún problema en plantearse como democrático, y quizás ahí ya empieza a haber una cuestión de cómo la sociedad acepta, ¿sí?, o parte de la sociedad acepta esa cuestión de la democracia en oposición a un gobierno democrático, más allá de que sea autoritario o no. Insisto, esto que estamos planteando acá
finalmente lo vamos a ver reflejado en los libros de texto de la década del 80 cuando hagan referencia a estos periodos. Acá, digamos, simplemente son algunos planteles que, bueno, que vamos a poder definir, ¿no? Entonces, digamos, el punto sería que se empieza a ver esa definición de la democracia más etimológica, como decíamos, ¿no? El gobierno del pueblo. Tengo que definir gobierno, pueblo, y se puede ajustar en ciertas variables, ¿sí? No en esa ya que caracteriza como la aristotélica, la tradicional, donde habla de libertad, justicia e igualdad, ¿sí? Creo que ahí empieza a verse algo bastante, digamos, bastante distinto. Lo mismo, obviamente, que vamos a ver en los manuales, que estos que se llaman golpes de Estado, bueno, hay que definir qué es lo que pasó. Y también va a ser muy interesante, cuando yo lo veo del lado de las instituciones democráticas, porque el golpe de Estado, ¿sí?, se va a instalar como el derrocamiento de una persona. El golpe de Estado es derrocar a una persona. Está bien, yo derroco a una persona, un presidente, pero ¿y el resto del Poder Ejecutivo? ¿Y el Poder Legislativo? ¿Y el Poder Judicial? ¿Y las autoridades? ¿Dónde está la democracia? O sea, el sistema democrático es el que cae. No derroco a una persona. Cae todo un sistema, sin embargo, yo lo único que voy a ver es la referencia a una persona que cayó. Entonces también ahí están mostrando, ¿sí?, algo que no es real. Una interpretación parcial, obviamente, e intencionada, ¿no? Por supuesto, o sea, no se hace hincapié en la anulación de la democracia como un sistema. Simplemente es, digamos, una persona que fue derrocada y nada más, ¿sí? Como si echaran a alguien y obviamente se empieza, digamos, a gestar, ¿sí?, un concepto de que está bien eso que sucedió, que eso es lo peor que puede pasar. O sea, ese fin de la democracia, ¿sí?, se empieza a justificar y ese rol de las Fuerzas Armadas también se empieza a justificar, ¿no? ¿Sí? Romero, digamos, cuando habla de los manuales escolares, ¿sí?, Luis Alberto, ¿no?, José Luis, digamos, él hace referencia, ¿sí?, y dice que se instala la salvaguarda de los valores de la patria, ¿sí?, en las Fuerzas Armadas, ¿no? En los textos se empieza a pensar que las Fuerzas Armadas son esa salvaguarda de los valores de la patria, muy vinculados a los valores, digamos, católicos, y que también los libros de historia empiezan a mostrar a los gobernantes del pasado con ciertas características autoritarias, como para poder generar un vínculo entre ese gobernante del pasado autoritario, ¿sí?, y los hechos que están sucediendo. Eso principalmente, ¿sí?, se empieza a dar desde la década del 30, pero con el tiempo, obviamente, ¿sí?, digamos, se empieza cada vez más a ir, por lo menos, consolidando, ¿no? Pero bueno, digamos, esos son algunas cuestiones importantes. En el caso de los libros de educación cívica, no hay, digamos, grandes modificaciones, ¿sí?, entre la década del 30, 40, 50, digamos, y 70, donde sí las únicas modificaciones reales que se van a hacer van a estar vinculadas, por supuesto, a los cambios de nombre, que es algo muy, digamos, controversial, ¿sí? Y algunos sí tienen alguna diferenciación específica, por ejemplo, educación cívica, cultura ciudadana, después se va a llamar, y educación democrática, van a ser 3 nombres. El de cultura ciudadana es el que le pone el peronismo. La Revolución Libertadora lo cambia por educación democrática. Justamente, ¿sí?, le pone esa palabra, ¿no? Educación democrática, un gobierno de facto, donde la democracia claramente, ¿sí?, digamos, no funciona, le pone educación democrática, y el peronismo le había puesto cultura ciudadana, ¿no? Porque, bueno, tiene obviamente otra intencionalidad. Pero más o menos esas estructuras se empiezan a, por lo menos, se sostienen, ¿no? Acá quizás depende de la edad de alguno de ustedes, por ahí conozca lo que yo voy a decir, otros por ahí no lo conocen, ¿sí?, que es que en 1973, cuando luego, digamos, del golpe del periodo radical, el golpe de Estado, digamos, de la Revolución Argentina, que, digamos, comienza con Ganía Levingston, digamos, y termina con Lanusse, y ese retorno a la democracia, ese breve periodo peronista, ¿sí?, con la llegada, digamos, de Cámpora, aparece una materia que se llama ERSA. No sé si alguno la escuchó nombrar, que es el estudio de la realidad social argentina. Es una materia que dura muy poquitos años, que reemplaza, digamos, a instrucción cívica, y que yo la menciono porque tiene unas características que la hacen representativas, incluso del gobierno de Cámpora, ¿sí?, digamos, y obviamente además de lo que sería
digamos, ese contexto de los 70, ¿no? O sea, la idea de que empieza un proceso de reconstrucción nacional, la importancia de la dependencia, la necesidad de la liberación, la lucha contra el subdesarrollo, ¿no? O sea, son tópicos que están, digamos, en los planes de estudio, ¿sí? Que hay que establecer para esta ERSA, ¿sí? El estudio de la realidad social argentina. Un hombre muy raro, claramente, que no se parece en nada en instrucción cívica, educación ciudadana, digamos, nada de lo que conocemos, y que tiene una orientación bastante particular. Hay una pequeña referencia a lo que es la democracia, ¿sí? como definición específica, pero, insisto, apunta a estos ejes que son muy interesantes, ¿no? La reconstrucción nacional, el peronismo llegando, y a partir, digamos, de unos ideales de ese determinado peronismo encabezado por Cámpora, ¿sí? Que, bueno, igualmente, a pesar de que tiene otra visión en este sentido, digamos, Perón y María Estela Martínez la continúan, esta cuestión de la liberación, la dependencia, y el contexto latinoamericano. Por primera vez aparece también incluido la importancia del contexto latinoamericano, obviamente, ¿sí? Digamos, antiimperialista, pero bueno, reconozcamos que es un breve periodo, que esto, digamos, no se consolida, y también otro tópico que tiene que estar es la juventud. ¿Sí? Digamos, cómo la juventud tiene que participar de la vida democrática, ¿no? Digamos, es muy interesante, digamos, este proyecto, porque representa, insisto, digamos, también esa visión. Obviamente que el proceso de reorganización nacional, lo primero que va a hacer, ¿sí? Es sacar esta materia, más con los contenidos que estoy planteando, ¿sí? Y establece lo que es la formación moral y cívica. Esta diferenciación, esta decisión de poner no cívica y moral, sino moral y cívica, hace o muestra dónde se va a poner el eje. Se va a poner el eje en la moral. Pero ¿qué moral o qué va a entender como moral? Obviamente la moral católica. Esa es la que va a exaltar, ¿sí? Digamos, y esa es la que va a tratar de que sea muchísimo más fuerte y consolidada, ¿sí? O sea, la bibliografía que interpreta, digamos, nos da cuenta obviamente de todo eso que está, digamos, vinculado al catolicismo. Por ejemplo, hay textos de Romano Guardini, que van a ser, digamos, bastante fuertes, ¿no? Y, digamos, tiene una estructura, esa materia, ahora vamos a ver justamente, digamos, algo de ella, ¿sí? Que también son todos ejes, fíjense, el hombre y las acciones, la familia, el hombre y las representaciones culturales, el hombre y las realizaciones económicas, el hombre y las realizaciones políticas, y dentro de eso aparecen las formas de gobierno y aparece la democracia, ¿sí? Pero ahora voy a compartir de vuelta la pantalla para ver qué es lo que se entiende por democracia, o sea, cómo los manuales de texto, ¿sí? Van a entender, ¿sí? La democracia a partir de los conceptos que quiere, digamos, el proceso de, digamos, reorganización nacional. Antes, digamos, de ya meternos quizás en la última parte, digamos, que son más ver los manuales y mencionar algunas cuestiones, ¿no? Es importante plantear que el proceso de organización nacional necesita los manuales, necesita justificar parte de su accionar, y es muy interesante, porque lo justifican los manuales de historia. Los manuales de historia, que no son de historia, llegan hasta el proceso de organización nacional. O sea, el manual de historia no puede hablar del presente. Sin embargo, habla del presente. Y habla del presente en los parámetros establecidos, ¿sí? Por el proceso, digamos, de reorganización nacional. O sea, porque los manuales de historia no solo van a tener que justificar el presente, también tienen que justificar el pasado. Para que justificar el presente, se necesita de ese pasado, ¿sí? Que esté justificado, que fue los otros accionares que concluyen en ese contexto que se está dando, digamos, en esa materia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver alguno también de instrucción cívica, pero también estos de historia que para mí son bastante importantes. En el caso de los manuales, tanto que vamos a ver, quizás, insisto, también algunos digamos, conocerán a los nombres, ¿no? Hay que aclarar de que más o menos desde la década del 60, los manuales de historia son un género aparte. En general los manuales escolares son un género aparte. Ya hay una disociación en el caso de los de historia, de la historiografía o de la investigación historiográfica muy marcada, ¿no? O sea, por ejemplo, Romero lo que plantea es que esa disociación, digamos, se ve en que empiezan a ser docentes los que escriben los manuales escolares, ¿sí? Y no están
dentro del ámbito de los historiadores, ¿no? Como de historiadores pasan a docentes, lo cual también ahí subyace una cuestión de la calidad en cuanto a lo que dicen los manuales, ¿no? Digamos, en cuanto a esa, vamos a llamarlo así, calidad académica. También es cierto, como dice D'Amensola, ¿sí?, que la educación proyectada en los manuales en la Argentina siempre fue bastante tradicional, y recién en la década del 90, puntualmente en el 93, con la Ley Federal de Educación, empiezan a reformularse la construcción de los manuales y también de la educación. Pues bueno, será cuestión de cada uno juzgar si esa ley federal fue buena, mala, si cumplió, digamos, pero hay una intencionalidad, digamos, de un ayornamiento y de una modernización incluso en los manuales, ¿no? Entonces, según D'Amensola, lo importante, digamos, acá es ver que hay una linealidad en todos los manuales, como dice, obviamente, digamos, Romero, hay una distorsión entre esa historia enseñada, digamos, y esa historia investigada, ¿no?, que también la marca mucho, y también porque muchos de los manuales nos tienen que servir para justamente reflexionar sobre estos manuales, digamos, o sobre este contexto, perdón, de retorno a la democracia, como dice Carolina Kaufmann, ¿sí?, los manuales post o inmediatamente publicados luego de la democracia siguen manteniendo los mismos temas, la misma escritura, ¿sí?, el mismo tipo de cosmovisión que tenían los que se escribieron durante la dictadura, ¿sí? Digamos, esto lo menciono porque si acá hay alguien más o menos que tiene mi edad, o sea, 40 y pico de años o más, digamos, ¿sí?, digamos, uno tiene que recordar, que es el punto de lo que creo que es lo que está planteando Carolina Kaufmann, de que uno pudo haber estudiado en un periodo democrático. O sea, pudo haber estudiado en 1985. Pero ojo, los manuales de texto de 1985 todavía respondían a viejas concepciones, ¿sí?, que estaban establecidas. Si lo sigo mucho más digamos, a D'Amensola, me habla que recién eso termina de cambiar en el 93, digamos, con la ley federal, ¿no? Pero bueno, es algo que creo que es, digamos, bastante importante para mencionar. Algunos de los autores de los manuales, ¿sí?, Astolfi, Drago, Ibáñez, Solari, Luzuriaga, Zuretti, ¿sí?, Manganiello, bueno, no sé, ahí creo que hay alguien que se está riendo, más cómplice, digamos, yo los conozco, ¿sí?, yo los tuve en la mano, digamos, todos estos libros, ¿sí?, incluso algunos que, bueno, voy a mentir, yo que soy muy joven, ¿sí?, yo no estaría dentro de los libros de Ibáñez, pero sí estaban en mi casa, porque eran de alguno que te los había prestado, o del hermano mayor que sí había estudiado con esos. Entonces, mira, en vez de comprar el manual, usemos este, que total es el de historia y dice lo mismo, ¿no? O sea, si eso estaba, fíjense cómo se prolongó, ¿sí?, digamos, esa escritura del proceso, digamos, de la dictadura. No desapareció inmediatamente con la democracia. Nosotros en la casa lo seguimos teniendo. Y quizás para el caso de, bueno, Manganiello ya es muy de historia de la educación, pero también escribió algunos libros de, digamos, de educación cívica, por eso la puse. Bueno, Zuretti también es muy conocido, Luz Uriaga también, bueno, Manuel Solari, que escribió una historia argentina, son muchos de historia de la educación. Pero esa historia de la educación, en realidad también es parte de aquellos que después tenían que enseñar, porque la gran pregunta es la de siempre. Si a mí me enseñaron con unos libros, ¿cómo hago yo para enseñar en otra realidad donde hay una cosmovisión diferente? Eso también se prolongó. De hecho, en el año, si bien obviamente, digamos, no llegan a la época digamos, de la dictadura, porque por ejemplo en el caso de Solari, el libro sobre historia de educación argentina lo escriben en el 49, 50 más o menos, vale la pena pensar porque yo vi una edición del libro de Solari, creo que era 2001, 2002, y el primero es de 1950. O sea, el libro no sabemos cómo, pero tiene 50 años de duración y todavía se sigue vendiendo, lo siguen reeditando, ¿no? O sea, digamos, claramente en algunas cosas estamos un poco, digamos, no sé si atrasados, pero es necesario dar, digamos, una vuelta digamos, de tuerca. Muy bien, entonces para no aburrirlos más, digamos, hablando, ¿sí?, los voy a aburrir leyendo. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas cosas. ¿Sí? Esto es todo lo anti-PowerPoint, que dice que el PowerPoint no tiene que tener mucho texto. Esto tiene mucho texto, ¿sí? Digamos, están hechos obviamente a propósito, para que podamos ver, ¿sí?, digamos, alguna de las cuestiones. No sé si ahí se lee bien o prefieren lo agrando. ¿Sí? Ahí seguramente se lee mejor, entiendo que ahí se ve mucho mejor, ¿no? Este es un libro de formación moral y cívica, a la que hacíamos referencia, que establece el proceso de organización nacional, ¿sí?, que realmente es
imperdible, ¿no? Si uno lo puede pensar, visto desde hoy, ¿no? Habría que ver cómo lo veía un chico de segundo o tercer año del colegio, digamos, en ese momento. O un padre, ¿por qué no también, ¿no? Dice, tomando como base el número de gobernantes, consiguen 3 categorías. El gobierno de uno solo, monarquía, el gobierno de algunos, o aristocracia, y el gobierno de un gran número, no de todos, de un gran número. Habría que ver cuál es ese de algunos y el de un gran número, ¿no? Pero me pareció algo para marcar. El mejor gobierno será constituido por personas que asuman honestamente la misión de defender y promover los derechos y los deberes de los ciudadanos. Yo no sé, a mí me suena que esto no sé si está haciendo referencia a la democracia o al gobierno, o al discurso, perdón, que mantiene el gobierno que en ese momento está ejerciendo el poder, ¿no? La democracia como estilo de vida es una aspiración noble por lo que hay que luchar. Hoy existen gobiernos más o menos democráticos, pero es indispensable destacar que la democracia como estilo de vida es independiente de la forma de gobierno, ¿no? No se entiende muy bien, pero yo no sabía que la democracia era un estilo de vida, ¿no? O sea, no sé si Aristóteles lo pensó como un estilo de vida, una filosofía de vida, no sé qué significa, ¿sí? Digamos, claro, ¿no? Y obviamente este concepto de que hay gobiernos que son más o menos democráticos, ¿no? Como que hay una gradualidad en la democracia, ¿sí? También me parece que es algo para llamar, ¿no? Y después hay una diferencia que hace entre democracia y democratismo, ¿no? Que sería como esa exacerbación de la democracia, según plantea el manual, ¿no? Donde dice que sostiene erróneamente que ha de hacerse lo que el pueblo quiere, porque el deseo del pueblo es ley, y el pueblo, según esta desviación, es la mayoría igualitaria que con su voto decide todo. Acá me parece que está forzando esta cuestión de democratismo. Él toma, porque en el texto hace referencia a Maritain, pero Maritain es de la década del 30, ¿sí? Del integrismo católico, o sea, lo saca, me parece, de contexto para forzar y justificar, me parece a mí, el lugar, ¿no? que está ocupando, digamos, el gobierno del proceso de reorganización nacional, y justificar y decir, bueno, la democracia no es tan así, si nosotros también podemos ser democráticos. ¿Sí? Me parece que está llevado a un extremo. Aparte hay grados, ¿no? O sea, es bastante interesante. Y después ya, también pasando a los manuales de historia puntualmente, cómo se muestran esos golpes, como decíamos antes, para empezar a justificar, ¿no? El 6 de septiembre estalló la revolución dirigida por el teniente general Félix Uiburu. Primero, revolución, ¿no? La revolución supuestamente es un cambio, ¿no? Es algo, digamos, en general que va hacia adelante. La palabra revolución podría ser vista e incluso podría ser cuestionada en este sentido, ¿no? ¿Sí? Bueno, mientras que avanzaba sobre la playa, ahí lo digamos, no voy a leer porque lo pueden leer obviamente todos ustedes, ¿no? Pero me dice esta parte, ¿no? Sí. Mientras que avanza, gran cantidad de automóviles llenos de ciudadanos se incorporan a la columna militar. Salvo un sorpresivo tiroteo en la plaza de Congreso, las tropas llegaron sin inconvenientes hasta la casa de gobierno en medio del entusiasmo de la multitud. Claramente hay un apoyo del pueblo, y si hay un apoyo del pueblo a esta revolución, va a conformar un gobierno. ¿Pero qué tipo de gobierno? ¿Será un gobierno del pueblo? Después, para explicar el periodo fraudulento, dice, efectuadas las elecciones y realizadas el escrutinio, se impuso la fórmula, obviamente Justo Roca. ¿Sí? El general Justo asumió, y en esta forma el país reanudó el normal funcionamiento de sus instituciones. No volvió a un periodo democrático. ¿Sí? Las instituciones empezaron a volver formalmente. El presidente dispuso una política de conciliación, y de sus primeras disposiciones fue el levantamiento del estado de sitio. No hay ninguna crítica, no hay ninguna cuestión vinculada a lo que pasó. Sí, anteriormente es cierto que el presidente que había asumido, que era Justo, también había participado desde el colegio militar del levantamiento, y que por otra parte, ¿sí? Digamos, como insistimos, hay que justificar lo que se hizo. Este texto es de Ibáñez, pero yo podría mostrarles, no sé, el de Astolfi, y dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. De hecho, bueno, acá pongo el de Astolfi como para tratar, digamos, de ir y volver con algunas cosas, ¿no? En el caso de la Revolución del 43, el descontento de las Fuerzas Armadas no tardó en definirse con un programa de acción democrática. O sea, la parte que viene antes. Estaban descontentas por esa posible, ¿sí? incorporación o ese giro hacia los aliados y esa ruptura de la neutralidad del gobierno sería democrático.
de Castillo. Entonces, ellos, ¿sí?, mostraron un descontento por eso y establecieron un programa de acción democrático. Un programa de acción democrático sería un levantamiento armado, sería digamos, tomar el poder por medio de la fuerza, ¿no? ¿Sí? Tras varias tentativas de alzamiento llegaron a concretarse, bueno, y acá habla de que justamente conformó el GO, ¿no? Pero digamos, sin ninguna cuestión de ponderar, ¿sí?, aquí digamos, decir, bueno, pero esto es democrático, ¿no? O sea, creo yo que la utilización de las palabras, ¿sí?, digamos, es el fondo de la cuestión acá. Porque quizás si uno lo lee rápidamente parece como desapercibido, pero si uno pone, cosa que uno hace cuando es chico, porque uno cuando tiene 15 años quizás repite esto de memoria en el colegio, porque es lo que le están preguntando, y más en 1980, ¿sí?, y eso se va incorporando. En el caso de la Revolución Libertadora, obviamente sabemos que no va a hablar de los fusilamientos, ¿sí?, pero, ¿sí?, hace referencia a, bueno, ¿no?, lo mismo, un gobierno tranquilo, ¿sí?, disuelto el Congreso y el Partido Peronista, disuelto el Congreso como una cosa con liviandad, ¿no? Se disolvió el Congreso, ¿sí?, y el Partido Peronista, se creó una junta consultiva integrada por representantes de los demás partidos, como que hay una coalición ahí, ¿no? Y eso es lo que quiere mostrar en última instancia, o lo que quiso mostrar la Revolución Libertadora, ¿sí?, para asesorar al gobierno. Quedó sin efecto la reforma constitucional, pero una nueva asamblea discutió otra con pocas variantes, la principal a los derechos civiles, el artículo 14, ¿no?, el 14 bis, ¿sí? Y después dice, cumpliendo una promesa solemnemente contraída, Aramburu llamó elecciones generales, ¿no? Y acá nos empieza, y con los otros también, a sonar estas viejas frases de nosotros venimos a poner orden, ponemos orden, y después nos retiramos. Como que eso es un poco lo que yo veo que empiezan a plantearse en en algunos de estos textos que estamos viendo, ¿sí? Bueno, obviamente que también, y es lo que decíamos antes, el mismo proceso en el libro de historia habla de lo que está pasando, a pesar de que es el libro de historia, ¿no? Entonces, cuando habla de la presidencia de María Estela Martínez de Perón, dice, careció de las condiciones personales necesarias para dirigir la nación, máxime en los momentos de crisis que atravesaba. Hubo un gran aumento, digamos, de la inflación, recibido hostilmente por el descontento popular, la estructura gobernativa se deterioró, ¿no? O sea, y lo que decíamos antes, no importa, se gobierna mal, el presidente mal, se derroca el presidente. Esa figura, y no hay un quiebre de la institucionalidad, digamos, que en sí es lo que está sucediendo, ¿no? Y la culpa es del presidente. Acá directamente le están echando la culpa a esa figura. Y una cosa que agrega, que me parece que es sumamente significativa, tanto para aquel que está estudiando en ese momento, en el medio de este proceso, como para esos que estudiaron posteriormente con esos libros, es esta cuestión de, ¿sí?, la subversión marxista. Determina, ¿sí?, un grado de subversión, en este caso lo denomina marxista, ¿no?, y la lucha y el triunfo de las Fuerzas Armadas, y reivindica esa lucha y ese triunfo contra la subversión marxista. Sí. Ahora vamos a ver el otro texto aquí también, pero bueno, digamos, habla como de reivindica esa lucha, pero dice, el heroico esfuerzo de las tropas fue calurosamente apoyado por la inmensa mayoría de la población. El pueblo argentino rechazó la ideología extremista y sus métodos violentos, ¿sí? Pero como que hay un apoyo del pueblo hacia esto. Este manual de Astolfi es de 1980, ¿sí? Entonces acá, fíjense que estamos recién ahí, digamos, estaría en ese primer periodo que sería el gobierno de, digamos, de Videla, donde se daría supuestamente ese fin de la lucha contra la subversión, como se triunfó en esa lucha contra la subversión. Obviamente, ¿no?, como algo heroico. Y el libro de Ibáñez, ¿sí?, sigue planteando lo mismo, ¿no? En el 79 se había completado la derrota de la subversión. La agresión marxista fue un complejo proceso que atacó a las instituciones y la sociedad argentina. Para cada uno de los sectores utilizó una metodología destinada a paralizarlo y dominarlo. El triunfo de las Fuerzas Armadas contó con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo argentino, que rechazó el extremismo y sus procedimientos terroristas, ¿no? O sea, esa es la mirada, ¿sí?, que están dando, perdón, ¿sí?, digamos, de la escuela, ¿no? Entonces, ¿sí?, perdón si eran muy largos los textos, ¿sí?, pero digamos, me parecen más que significativas las palabras que está usando, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, de hoy, de pensar a la escuela, la educación, la enseñanza, en el marco de los 40, justamente, años de ese retorno
al concepto de democracia, que como decíamos al principio, hoy no se habla tanto, me parece, de igualdad, de justicia, ¿sí? Yo creo que no está tan visible eso de libertad. No sé hasta qué punto, digamos, esos tres ejes están, pero sí están otros. Me parece que también, bueno, acá lo que uno tendría que plantear, ¿no? Digamos, finalmente es, por un lado, digamos, la llegada del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Donde en el Congreso Pedagógico, él abre y cierra este segundo Congreso Pedagógico, que según los autores tuvo muchísimos problemas. Ascolani también dice que no se llegó a cumplir esos objetivos reales que tenía el Congreso Pedagógico, pero que indudablemente se plantea con una visión democrática. Se plantea no solamente en el famoso discurso, digamos, de cierre de campaña de Alfonsín, donde llama a esta cuestión, digamos, puntualmente de expresar esa democracia, ¿sí? Digamos, sin distinciones, sino que en el Congreso, cuando él le inaugura y cuando él lo cierra, ¿sí? Hace esa referencia a que hay que vivir en democracia, la importancia de la educación, de la igualdad, perdón, para la educación, no sé, esa igualdad de oportunidades, la importancia de que exista realmente una justicia, ¿no? Y la libertad en la cual tenemos que vivir. ¿Sí? Nosotros, Alfonsín reivindica, digamos, esos tres, esos te plantea, ¿no? Así que bueno, para no aturdir mucho más, simplemente me gustaría, no sé, pensar en algunas cuestiones para poder reflexionarlas entre todos, que son las mismas. O sea, cómo pensar hoy, transmitir la importancia de la democracia a jóvenes que solo vivieron en democracia. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo si nosotros solo vivimos en democracia? Si no conocemos otra forma, digamos, en la cual se haya dado, ¿no? Porque también es importante poder transmitirla de una manera correcta, con los principios apropiados. Sin embargo, nosotros vivimos, digamos, en ella. ¿Sí? Bueno, obviamente creo yo que el gran desafío es cómo transmitir la importancia de la democracia, de vivir en democracia en un lugar como puede ser la escuela, autoritario, verticalista, rígido, súper disciplinado, donde la igualdad, la libertad y la justicia hay que buscarlas, ¿sí? Digamos, no digo que no puedan estar, pero si quieren saco a la escuela, sino en la educación, en una familia, ¿sí? O sea, en cualquier estructura pueden estar representadas, pero aquí es un desafío pensar cómo hacerlo, digamos, de la mejor manera, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Para que se entienda. Obviamente también está el concepto de que cuáles fueron los textos con los cuales nosotros estudiamos. Eso va a abarcar muchísimo cuál es la percepción que nosotros tenemos de la democracia. Tenemos cosas inculcadas sin saber que las tenemos inculcadas, ¿no? Y más los que estudiamos, como en mi caso, la primaria en los 80, principios de los 90, donde la repetición memorística era la forma de aprobar o desaprobar una materia. O sea, vimos así, nosotros surgimos con la democracia, con esa visión, ¿no? Y por ejemplo, que también como gente que creció en un contexto ya democrático, pero donde todavía no se hablaba de los periodos que no hubo democracia, ¿no? O sea, todo, digamos, esa conjunción, digamos, creo que es importante empezar a reflexionarla en el ámbito educativo para entender bien cómo hago yo para transmitir todo eso. ¿Sí? Obviamente, digamos, sacándole las subjetividades, ¿no? Digamos, que cada uno puede tener. Así que bueno, creo que con eso ya hablé demasiado y seguramente los aturdí un montón, ¿sí? Con mucha información, así que bueno, muchas gracias por escucharme. Abrimos, Jorge, completísimo. La verdad que una clase magistral. Sobre todo llena de información, de referencias y de citas que enriquecen siempre.